Nunca pensé que llegaría a este momento. Tengo 70 años y durante la mayor parte de mi vida creí que el silencio era una forma de protección. Protección para los demás, sí, pero sobre todo para mí. Hay verdades que una aprende a esconder tan bien que incluso el propio reflejo deja de preguntarlas. Hoy no estoy aquí para justificarme. Estoy aquí para confesarme. Y si estás escuchando esto, te pido algo antes de seguir. Quédate conmigo hasta el final. Estas historias no son fáciles de contar y tampoco de escuchar. Si este tipo de relatos íntimos te tocan de alguna manera, suscríbete al canal. No por mí, sino porque hay muchas voces silenciosas que necesitan ser escuchadas. He convivido con esta culpa durante décadas sin que nadie lo supiera. Ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis amigas, nadie. Y no fue una culpa explosiva, de esas que llegan con un escándalo o una noche que lo cambia todo. Fue una culpa lenta, silenciosa, persistente, como una gota constante cayendo sobre la misma piedra, día tras día, año tras año, hasta desgastarlo todo por dentro. Cuando pienso en mi juventud, recuerdo a una mujer que se creía fuerte, correcta, comprometida con la vida que había elegido. Me casé joven, como se hacía en esa época. No por obligación, pero sí por costumbre. Él era un buen hombre, responsable, trabajador. Nunca me faltó respeto, nunca me faltó nada material. Y sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a faltarme algo que no supe nombrar, algo que no sabía pedir, algo que, en aquel entonces, ni siquiera sabía que existía. No fue de golpe, no hubo una línea clara que yo pudiera señalar y decir, aquí empezó todo. Fue más bien una sucesión de pequeños vacíos, conversaciones que ya no tenían profundidad, silencios que se volvían incómodos, la sensación de estar acompañada y aún así profundamente sola. Yo cumplía mi rol. Era esposa, madre, mujer de hogar, pero por dentro había una parte de mí que se iba apagando lentamente, sin que nadie lo notara, ni siquiera yo. Fue en ese estado, vulnerable y distraído, que apareció otra persona. No diré su nombre, no porque tenga miedo, sino porque ya no importa. Lo importante no es quién fue, sino lo que despertó en mí. Era alguien que me escuchaba, de verdad me escuchaba, no interrumpía, no minimizaba mis emociones, me hacía preguntas, me miraba como si mis palabras tuvieran peso, y eso para una mujer que llevaba años sintiéndose invisible, fue peligrosamente poderoso. Al principio me engañé a mí misma, me decía que no estaba haciendo nada malo, que solo era una amistad, que todas necesitamos a alguien con quien hablar. No hubo contacto físico, no hubo citas secretas, no hubo besos, pero hubo algo más profundo y más traicionero. Hubo conexión, hubo intimidad emocional, hubo pensamientos que no compartía con mi esposo, pero sí con otra persona. Hubo sonrisas que no eran para quien dormía a mi lado, y ahí empezó la culpa. No fuerte, no clara, una culpa suave, casi imperceptible, que yo aprendí a ignorar. Me decía que exageraba, que no estaba engañando a nadie, que seguía cumpliendo con mi matrimonio, pero el cuerpo sabe lo que la mente intenta negar. Cada vez que reía con esa otra persona, algo dentro de mí se encogía. Cada vez que volvía a casa, sentía que dejaba una parte de mí afuera, escondida. Con el tiempo, esa conexión se volvió un refugio, y eso fue lo más peligroso, porque cuando una encuentra refugio fuera de su hogar emocional, algo empieza a romperse. Yo seguía siendo una buena esposa, una buena madre, una buena mujer según todos los estándares visibles, pero por dentro vivía dividida, y esa división me fue desgastando lentamente. Nunca pensé en dejar a mi esposo, nunca imaginé una vida diferente, pero tampoco tuve el valor de cortar aquello que sabía que estaba mal. Elegí el camino más cómodo, seguir, callar, compartimentar. Me convencí de que podía controlar la situación, de que nadie saldría herido, de que el silencio era la mejor opción. Los años pasaron, mis hijos crecieron, la vida siguió su curso. Aquella otra persona también siguió con su vida. No hubo un final dramático, simplemente se fue diluyendo, pero la culpa no se fue con él, la culpa se quedó conmigo. Se instaló en los detalles pequeños, en las noches de insomnio, en los aniversarios, en las miradas de confianza de mi esposo, que nunca sospechó nada. Y eso fue lo que más me dolió con el tiempo, su confianza, porque él me miraba con la tranquilidad de quien cree conocer completamente a la persona que ama. Y yo sostenía esa mirada sabiendo que había una parte de mí que nunca le entregué, no porque no lo amara, sino porque no supe cómo enfrentar mi propia verdad. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera hablado, si hubiera confesado, si hubiera pedido ayuda. Pero en esa época, las mujeres no hablábamos de estas cosas. No había espacio para la confusión emocional. O eras fiel, o no lo eras. Y yo vivía en una zona gris que nadie
nadie me enseñó a manejar. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. No es fácil poner palabras a algo que una ha escondido durante tanto tiempo. Si estas historias te hacen reflexionar, si sientes que no estás solo o sola en tus silencios, te invito a suscribirte al canal. Aquí no juzgamos, aquí escuchamos. Hoy, a mis 70 años, no busco perdón, no busco comprensión, solo busco decir en voz alta lo que me acompañó en silencio durante toda una vida, porque la culpa que no se nombra pesa más, y aunque el arrepentimiento sea silencioso, sigue siendo real. Y esta es solo la primera parte de lo que cargué durante décadas. Con los años aprendí algo que nadie me enseñó cuando era joven. El tiempo no borra las cosas que evitamos enfrentar, solo las cubre con capas de rutina, de obligaciones, de días que parecen iguales. La culpa que yo cargaba no desapareció cuando aquella relación emocional terminó. Al contrario, se volvió más silenciosa, más profunda, más difícil de explicar incluso para mí misma. Mi esposo envejecía a mi lado sin saber nada, y no puedo decir que fuera un mal hombre. Eso es lo que hace que todo esto sea aún más doloroso. Si hubiera sido cruel, distante o indiferente, quizás habría encontrado una excusa más cómoda para lo que hice, pero no. Él seguía siendo atento a su manera, constante, predecible, y yo respondía con gestos, con presencia física, con responsabilidad, pero no con la honestidad completa de mi mundo interior. A veces me observaba desde fuera, como si fuera otra persona. Me veía sirviendo la cena, doblando la ropa, escuchando historias que ya conocía de memoria, y pensaba, si supiera lo que pasa por mi cabeza, ¿seguiría mirándome así? Esa pregunta se convirtió en una sombra que me acompañaba, incluso en los momentos más tranquilos, porque no hay descanso verdadero cuando una vive escondiendo una parte de sí. Nunca hubo una confesión, ni siquiera un intento. Cada vez que pensaba en hablar, algo dentro de mí se cerraba. El miedo no era solo perderlo, sino destruir la imagen que él tenía de nosotros. Habíamos construido una vida entera sobre la idea de estabilidad, hijos, casa, recuerdos. Yo sentía que una sola verdad dicha en voz alta podía hacer que todo se derrumbara, y elegí callar. No por valentía, sino por cobardía. La culpa empezó a manifestarse de formas pequeñas, casi invisibles, en una irritación repentina, en una tristeza sin motivo claro, en noches en las que me giraba en la cama sin poder dormir, repasando conversaciones antiguas, imaginando respuestas que nunca di. Me decía que exageraba, que nadie había salido herido, que todo había quedado en el pasado, pero el cuerpo no olvida lo que el corazón no resolvió. Con el paso del tiempo, empecé a preguntarme si el mayor daño no había sido hacia mí misma, porque vivir tantos años sosteniendo una versión incompleta de la verdad te va vaciando. Te acostumbras a no decir lo que sientes, a minimizar tus emociones, a convencerte de que no son importantes, y así, poco a poco, una va desapareciendo dentro de su propia vida. Hubo momentos en los que estuve a punto de hablar. Recuerdo uno con claridad. Estábamos sentados en silencio, mirando la televisión sin prestarle atención. Él me tomó la mano, como lo hacía siempre, con esa naturalidad que solo dan los años compartidos. Y en ese gesto tan simple sentí un nudo en la garganta. Pensé, ahora es el momento. Pero no dije nada. Apreté su mano y sonreí. Y esa sonrisa me pesó durante años. Si estás escuchando esto y sientes que algo de lo que digo te resulta familiar, quiero que sepas que no estás solo. Muchas personas cargan historias que nunca se atrevieron a contar. Si este tipo de confesiones te llegan, te invito a suscribirte al canal. Aquí damos espacio a lo que casi nunca se dice en voz alta. Con los años, la vida se fue estrechando. Los hijos hicieron su camino. La casa se volvió más silenciosa. Y en ese silencio, la culpa empezó a hablar más fuerte. Ya no tenía tantas distracciones. Ya no podía esconderme detrás del ritmo acelerado de antes. Empecé a revisar el pasado con otros ojos, con menos autoengaño y más honestidad. Y lo que vi no siempre me gustó. No me considero una mala persona, pero tampoco puedo decir que fui completamente honesta. Y esa ambigüedad es difícil de sostener cuando una envejece, porque llega un punto en el que el futuro deja de ser una promesa y el pasado se convierte en el lugar donde una pasa más tiempo, recordando, repensando, preguntándose qué habría pasado si... Hoy entiendo que mi traición no fue de actos, sino de silencios, de pensamientos compartidos con quien no correspondía, de emociones que no enfrenté a tiempo, y aunque nadie más los
supo, yo sí lo supe. Cada día, durante décadas. Hablar ahora no cambia nada, no repara el daño ni reescribe la historia, pero al menos me permite dejar de cargar esto completamente sola. Decirlo en voz alta, aunque sea para un oyente anónimo, es una forma de respirar un poco más profundo, porque hay culpas que no gritan, solo se quedan y se vuelven parte de una. Con los años entendí que el tiempo no perdona lo que evitamos enfrentar, no porque castigue, sino porque desnuda. Cuando una es joven, siempre hay algo que hacer, algo que esperar, algo que distrae, pero la vejez es un espejo silencioso. No grita, no acusa, solo refleja. Y en ese reflejo, empecé a verme con una claridad que antes no tenía. Mi esposo enfermó lentamente. Nada dramático al principio. Pequeños olvidos, cansancio, visitas al médico que se volvieron más frecuentes. Yo estuve ahí, como siempre. Lo acompañé, lo cuidé, le tomé la mano en las salas de espera. Y mientras lo hacía, la culpa adoptó una forma distinta. Ya no era solo un recuerdo incómodo, era una pregunta constante. ¿Merecía yo estar ahí, cuidándolo, sabiendo lo que había guardado en silencio? No me malinterpretes. Lo amaba, a mi manera, con mis limitaciones, lo amaba. Pero el amor no borra las contradicciones. A veces, mientras lo veía dormir, pensaba en todo lo que no le había dicho. No solo sobre aquella traición emocional, sino sobre mí, sobre mis miedos, mis vacíos, mis dudas. Vivimos juntos tantos años y, aún así, hubo territorios enteros de mi interior que nunca pisó. La enfermedad trajo noches largas, noches de silencio, de respiraciones contadas, de pensamientos que no se pueden apagar. En esas noches, el pasado regresaba con una nitidez cruel. Recordaba conversaciones, miradas, palabras que significaron más de lo que debían. Y me preguntaba si, de alguna forma, todo aquello había sido una señal de algo que no supe atender a tiempo. Hubo un momento, uno solo, en el que estuve a punto de confesarlo todo. Estaba sentada junto a su cama, escuchando el sonido regular de los aparatos, y sentí una urgencia casi física de decir la verdad. Pensé que quizás merecía saberla antes de irse. Pensé que tal vez el amor también es eso, decir lo que duele. Pero no lo hice. El miedo volvió a ganar. Miedo de causarle dolor en un momento de fragilidad. Miedo de romper la paz que aún le quedaba. Y así, una vez más, elegí el silencio. A veces me pregunto si ese silencio fue un acto de compasión o de egoísmo. Todavía no tengo la respuesta. Lo único que sé es que, después de su muerte, la culpa cambió de lugar. Ya no estaba entre nosotros. Estaba solo conmigo. No había más oportunidad de decir nada. No había posibilidad de reparar, de explicar, de escuchar su reacción. La verdad quedó atrapada en mí, como un objeto sin dueño. El duelo fue real, profundo. No solo lloré su ausencia, sino también todo lo que nunca compartimos de verdad. Me descubrí llorando por cosas que no sabía cómo nombrar. No era solo la pérdida de mi compañero de vida, sino la certeza de que había vivido una historia incompleta. Y esa incompletud pesaba más que la soledad misma. Si estás escuchando esto y sientes un nudo en el pecho, te entiendo. Estas historias no buscan consuelo fácil, buscan honestidad. Si crees que este tipo de confesiones merecen un espacio, te invito a suscribirte al canal. Aquí hablamos de lo que normalmente se oculta bajo la alfombra del todo está bien. Después de su partida, la casa se volvió un lugar extraño, demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada objeto parecía observarme, como si supiera algo que yo había intentado esconder durante años. Y en ese silencio absoluto, la culpa encontró su voz más clara. No era acusadora, no era violenta, era persistente. Me recordaba día tras día que había vivido una vida correcta por fuera y confusa por dentro. Empecé a revisar mis recuerdos con otra mirada, no para castigarme, sino para entenderme. Y lo que entendí no fue cómodo. Comprendí que mi traición emocional no fue un error aislado, sino el resultado de años de no escucharme a mí misma, de no saber pedir lo que necesitaba, de no atreverme a incomodar a nadie, ni siquiera a mí. No busco absolución, no creo que exista. Hay decisiones que simplemente dejan marca, y una aprende a convivir con ellas. Pero hablar ahora, aunque sea tarde, me permite darle forma a algo que durante mucho tiempo fue solo una sensación difusa. Ponerle palabras es una forma de ordenar el caos. A mis 70 años ya no tengo prisa, pero sí tengo claridad, y esa claridad duele, porque llega cuando ya no se puede cambiar nada, solo aceptar, solo reconocer, solo contar, y aún queda más por decir, porque esta culpa no terminó con su muerte. De alguna manera fue entonces cuando empezó a pesar de verdad. Después de su muerte, descubrí que el silencio no se va con las personas, se queda, se acomoda en los rincones de la casa, en los horarios
silencios vacíos, en las preguntas que ya no tienen destinatario. Al principio creí que el duelo sería mi mayor desafío. Me equivoqué. El verdadero peso llegó cuando dejé de tener a quien cuidar y empecé a convivir únicamente conmigo misma. La viudez tiene algo que nadie explica. Te obliga a mirarte sin excusas. Ya no hay roles que cumplir para otro. Ya no hay rutinas compartidas que distraigan. Todo se vuelve más lento, más nítido, y en esa lentitud mis pensamientos comenzaron a ordenarse de una manera incómoda. Empecé a recordar no solo lo que hice, sino por qué lo hice, y esa pregunta fue más difícil de responder. Me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida adaptándome a lo que se esperaba de mí, a lo que era conveniente, a lo que parecía correcto. Nunca fui una mujer escandalosa ni rebelde. Fui discreta, constante, responsable, y quizás por eso, cuando algo dentro de mí buscó aire, no supe cómo manejarlo. No tuve el lenguaje emocional para decir, me falta algo. En lugar de hablar, me refugié en el silencio compartido con otra persona, y eso fue suficiente para marcarme para siempre. Hubo días en los que pensé en contárselo a alguien, a una amiga, a un terapeuta, a un desconocido incluso, pero cada vez que lo intentaba, la voz se me quebraba antes de empezar, no por vergüenza, sino por miedo a simplificar algo que fue profundamente complejo, porque no se trató solo de traición, se trató de no saber quién era yo dentro de la vida que había construido. Empecé a escribir, no para publicar, no para mostrarle a nadie, escribía para mí, frases sueltas, recuerdos, pensamientos que nunca había ordenado, y al hacerlo comprendí algo doloroso. Había sido más honesta con el papel que con las personas que más amé. Esa constatación me acompañó durante meses, como una verdad que no se puede desver. Con el tiempo, la culpa dejó de ser un golpe constante y se transformó en una presencia estable. No desapareció, pero aprendí a reconocerla sin huir. Entendí que no podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar la manera en que convivía con él. Y eso no significó perdonarme, sino responsabilizarme, aceptar que tomé decisiones desde la carencia y el miedo, que lastimé, aunque no de forma visible, que fallé, aunque nadie lo supo. Si estás escuchando esta historia y sientes que también cargas algo que nunca dijiste, quiero que sepas que no estás solo. Muchas vidas se sostienen sobre silencios prolongados. Si este tipo de relatos te ayudan a reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias que no buscan aplausos, sino comprensión. La vejez me enseñó algo inesperado. No todo arrepentimiento necesita reparación para ser válido. A veces, reconocerlo y vivir con esa conciencia es lo único que queda. No hay redención espectacular, no hay cierre perfecto, solo una aceptación tranquila, casi silenciosa, de lo que fue y de lo que no pudo ser. Hoy vivo sola. Mis días son sencillos, caminatas cortas, lecturas lentas, tardes largas, y en esa simplicidad he encontrado una forma de paz que no conocía. No porque la culpa se haya ido, sino porque dejó de gobernarme. Aprendí a mirarla sin justificarla y sin dejar que me destruya. Contar esta historia no me libera del pasado, pero me permite no esconderlo más. Y eso, a esta edad, ya es suficiente. Porque el silencio, cuando dura demasiado, termina por confundirnos. Y yo ya no quiero confundirme más. Aún hay aspectos de esta culpa que no he nombrado del todo. Detalles pequeños, decisiones mínimas que sumaron más de lo que imaginé. Y quizás, si sigues escuchando, pueda hablar de ellos también. Hay una idea equivocada sobre la culpa, que nace de grandes actos. En mi caso no fue así. La mía se construyó con decisiones pequeñas, casi invisibles, tomadas en momentos que parecían inofensivos. Una conversación que duró más de la cuenta, un pensamiento que no detuve a tiempo, una emoción que elegí no cuestionar. Y así, sin darme cuenta, fui cruzando límites que nunca pensé cruzar. Con los años, empecé a entender que no traicioné solo a mi esposo. Me traicioné a mí misma, porque cada vez que sentía esa incomodidad interna y la ignoraba, me alejaba un poco más de quien decía ser. Me repetía que era una buena mujer, una esposa leal, una persona correcta, y en muchos aspectos lo era. Pero también fui alguien que eligió no mirar de frente lo que le estaba pasando por dentro. Recuerdo momentos cotidianos que ahora, vistos desde la distancia, adquieren otro peso. Reuniones familiares en las que sonreía sin estar del todo presente. Conversaciones con mis hijos en las que asentía, pero mi mente estaba en otro lugar. No porque pensara constantemente en aquella persona, sino porque una parte de mí estaba siempre en guardia, cuidando que nada se notara. Vivir así cansa, y ese cansancio se acumula en el cuerpo y en el alma. Nunca nadie me acusó de nada, nunca hubo sospechas, y esa ausencia de conflicto
conflicto externo hizo que el conflicto interno creciera aún más, porque cuando no hay consecuencias visibles, una empieza a preguntarse si el dolor que siente es legítimo o exagerado. Yo me pregunté eso muchas veces. ¿De qué me quejo? ¿Si nadie salió herido? Me decía. Pero hoy sé que el daño no siempre deja marcas evidentes. A veces se manifiesta como una vida vivida a medias. Después de enviudar, algunas personas me dijeron que había sido una esposa ejemplar, que tuve un matrimonio largo, estable, digno. Yo asentía, agradecía, sonreía, pero por dentro, esas palabras me incomodaban. No porque fueran falsas, sino porque eran incompletas. Nadie conocía la historia entera, y yo seguía sosteniendo esa versión reducida de mi vida, incluso cuando ya no era necesario hacerlo. Hubo días en los que pensé que, quizás, mi silencio había sido la mejor opción, que hablar habría causado un dolor innecesario, que algunas verdades no aportan nada cuando llegan tarde. Pero esa idea duraba poco, porque, en el fondo, sabía que no se trataba solo de los demás, se trataba de mi relación conmigo misma, de la coherencia entre lo que sentía y lo que mostraba, y esa coherencia nunca fue completa. Si estás escuchando esta confesión y te reconoces en alguna de estas dudas, quiero decirte algo importante. No minimices lo que sientes solo porque no tiene una forma clara. A veces, el malestar más profundo es el que no sabemos explicar. Si este tipo de historias te acompañan y te hacen reflexionar, te invito a suscribirte al canal. Aquí damos espacio a las emociones que no suelen tener nombre. Con el paso del tiempo, dejé de preguntarme ¿qué habría pasado si? Y empecé a preguntarme ¿qué aprendí de esto? No fue un aprendizaje cómodo ni rápido. Aprendí que callarnos siempre protege, que evitar el conflicto no garantiza la paz, que ser fiel no es solo una cuestión de actos, sino también de honestidad emocional. Y esa fue la lección más dura, porque llegó cuando ya no podía aplicarla. Hoy no busco cambiar la percepción que otros tienen de mí. A esta edad, eso ya no importa tanto. Lo que importa es poder mirarme al espejo sin mentirme, reconocer mis errores sin exagerarlos, pero sin esconderlos, aceptar que fui una mujer con límites, con miedos, con carencias, y que esas carencias me llevaron a tomar decisiones silenciosas que dejaron huella. La culpa sigue ahí, pero ya no es una carga que me paraliza. Es una presencia que me recuerda quién fui y quién no quiero volver a ser, aunque ya no haya volver. Contarla es mi manera de cerrar un círculo interno, no con un final feliz, sino con uno honesto. Y todavía queda una última parte de esta historia, porque incluso ahora, después de todo lo dicho, hay algo más que necesito admitir. Hay una verdad que tardé muchos años en aceptar, incluso en silencio. No se la dije a nadie, ni siquiera a mí misma de forma clara. Durante mucho tiempo me conté la historia de que todo había sido una circunstancia, una etapa, una confusión pasajera. Pero con la honestidad que solo llega cuando ya no hay nada que defender, entendí algo más incómodo. Hubo una parte de mí que no quiso que aquello terminara del todo. No hablo de la persona, hablo de la sensación, de sentirme vista, de sentir que mis palabras importaban, de descubrir una versión de mí que no estaba definida únicamente por los roles que había cumplido durante años. Eso fue lo más difícil de admitir, porque significaba aceptar que mi matrimonio, aunque estable y respetuoso, no había sido suficiente para mí en todos los sentidos. Y aceptar eso me hacía sentir ingrata, injusta, egoísta. Pasé años rechazando ese pensamiento. Me decía que era una falta de carácter, una debilidad, que debía conformarme con lo que tenía, como tantas otras mujeres de mi generación. Y lo hice, me conformé, pero conformarse no es lo mismo que estar en paz. Es solo una forma de seguir adelante sin hacer ruido. Con el tiempo comprendí que mi error no fue necesitar más, sino no saber cómo expresarlo. No supe pedir espacio emocional, no supe nombrar mis carencias, no supe enfrentar la posibilidad de incomodar. Preferí el camino silencioso, el que no exige explicaciones, el que no pone nada en riesgo de forma visible. Y ese camino me llevó a una soledad interior que me acompañó incluso cuando estaba rodeada de gente. Hubo momentos, después de enviudar, en los que sentí una extraña mezcla de alivio y culpa por ese alivio. No porque dejara de amar a mi esposo, sino porque por primera vez ya no tenía que sostener una versión de mí misma para nadie más. Esa sensación me asustó. Me hizo preguntarme cuántas partes de mi vida había vivido más por deber que por elección. No estoy orgullosa de estos pensamientos, pero hoy sé que negarlos habría sido seguir mintiéndome, y ya no quiero hacerlo. A esta edad, la mentira más pesada es la que una se dice a sí misma para poder dormir tranquila. Yo dormí muchos años así, con una tranquilidad
tranquilidad aparente y un desorden profundo por dentro. Si estás escuchando esto y sientes que también te acostumbraste a callar para no incomodar, quiero decirte algo. Ese silencio tiene un costo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día pide ser mirado de frente. Si estas historias te acompañan en ese proceso, te invito a suscribirte al canal. Aquí no ofrecemos respuestas fáciles, pero sí un espacio para la honestidad. Hoy ya no busco entenderlo todo. Algunas preguntas llegan demasiado tarde para tener respuesta, pero sí busco ser fiel a lo que siento ahora. Y lo que siento es una mezcla de tristeza serena y aceptación. No me castigo constantemente, pero tampoco me absuelvo. Simplemente reconozco. Reconozco que fui una mujer que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía, y que esas herramientas no siempre fueron suficientes. Hablar de esto no cambia mi pasado, pero cambia mi presente. Me permite vivir mis días con menos peso, con menos miedo a mis propios pensamientos. Y eso, aunque parezca pequeño, es un alivio inmenso. Solo queda una última parte de esta confesión, la más silenciosa de todas, la que tiene que ver con lo que espero ahora, al final del camino. Cuando una llega a esta edad, las preguntas cambian. Ya no me pregunto qué habría pasado si hubiera actuado distinto, ni cómo habría sido mi vida tomando otros caminos. Esas preguntas pertenecen a la juventud, cuando todavía creemos que todo puede rehacerse. Ahora las preguntas son más simples y, al mismo tiempo, más profundas. ¿Fui honesta conmigo misma? ¿Puedo vivir en paz con lo que fui? ¿Me atreví, al menos al final, a decir la verdad? Durante mucho tiempo pensé que mi culpa tenía que ver únicamente con aquella traición emocional, con esa parte de mí que se permitió sentir fuera de los límites que había prometido respetar. Pero hoy entiendo que la culpa más grande fue no haberme escuchado a tiempo, no haberme dado permiso para decir «esto no me alcanza», sin sentir que estaba traicionando a alguien por solo pensarlo. No escribo ni hablo para ser comprendida por todos. Sé que algunas personas me juzgarían con dureza, otras minimizarían lo que sentí, y algunas quizás se reconocerían en mis silencios. A todas ellas les digo lo mismo. Cada vida es más compleja de lo que se ve desde afuera. Nadie sabe realmente lo que ocurre en la intimidad emocional de otro ser humano. He aprendido a convivir con mi historia sin embellecerla ni castigarla más de lo necesario. No busco indulgencia, pero tampoco quiero seguir viviendo desde la culpa constante. El arrepentimiento silencioso no es olvido, es conciencia, es saber que algo no se hizo bien y aún así seguir adelante con respeto por lo vivido. Hoy mis días son tranquilos. Me levanto temprano, preparo café, observo la luz entrar por la ventana. A veces pienso en mi esposo con ternura, otras veces con nostalgia. Y sí, a veces también con esa punzada de lo que nunca le dije. Pero ya no huyo de ese pensamiento, lo dejo estar, porque forma parte de mí. Si estás escuchando esta historia hasta el final, gracias. De verdad, no es fácil acompañar una confesión que no ofrece giros espectaculares ni finales felices, solo ofrece honestidad. Y si este tipo de relatos te conmueven, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos dando voz a historias que durante años se quedaron en silencio. No sé cuánto tiempo más me queda, nadie lo sabe, pero sí sé cómo quiero vivirlo, con menos miedo, con menos autoengaño, con más verdad. Contar esta historia fue mi manera de cerrar un ciclo interior, no para borrar lo ocurrido, sino para integrarlo. Conviví con esta culpa durante décadas sin que nadie lo supiera. Hoy ya no está completamente sola dentro de mí. Ahora existe en palabras, en memoria compartida, en esta confesión que dejo aquí, para quien quiera escucharla. Y con eso es suficiente.